amigos, 11:19 en toda la República Argentina. Mañana 8 de abril se va a votar en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación Argentina, lo que tiene que ver con la modificación de la ley número 26.639, denominada coloquialmente como Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción. Las asambleas socioambientales de la provincia de San Luis llaman a todos los diputados y a la diputada, y los voy a nominar: Carlos Almena, Mónica Becerra, Claudio Álvarez, Jorge Fernández, Ernesto Naderali, a que voten de acuerdo a los intereses populares y los mandatos constitucionales. ¿Qué piden de las asambleas? Rechazar la modificación de esta ley. Ayer escuchábamos a Ernesto Naderali hablando de que va a votar en contra de la modificación, una modificación que ha tenido una audiencia pública en la cual quedaron más de 100.000 personas fuera de esta audiencia, no pudiendo dar su punto de vista y su parecer. Algunas otras personas pudieron establecer sus parámetros de condicionamiento en función de esta modificación. Esta ley va a afectar a zonas glaciares y periglaciares. No tiene que ver solamente con la minería, esto quiero que lo puedan interpretar y entender todos aquellos que nos están escuchando, pero también quiero que escuchen una de las voces que más fuerte ha levantado, valga la redundancia, su propia voz y la voz de aquellos a los que representa. Estoy hablando de Soledad Iglesias, que gentilmente está en línea con nosotros a través de videollamada para que nos explique un poco qué significa que se modifique esta ley si es que esto sucede. Soledad, buen día. Francisco Paz te saluda. ¿Cómo estás? Hola, hola, buen día a todos. Buen día. Gracias por la comunicación, por ponerle luz a este tema y intentar que llegue a la sociedad y sepamos todo lo que está implicando, ¿no? Bueno, ahí adelantaste un poco todo. Claro. Claro, pero uno le da un contexto más o menos genérico, ¿no? Pero lo importante es que se puede identificar qué significa que se modifique la zona glaciar y periglaciar. Digo, no es solo el agua, no es solo el hielo, no es solo la zona, no es solo la minería, es bastante más amplio esto, Sole, ¿no? Sí, obviamente, estamos hablando de la biodiversidad de nuestro país y del planeta. O sea, tenemos que entender que son ecosistemas interrelacionados, que no entienden de fronteras, ni provinciales, ni nacionales, junto al calentamiento global, un montón de cuestiones que están pasando a nivel medio ambiente, realmente que se afecte las zonas donde... y ya se viene derritiendo un montón, si bien no es solo, como vos decís, pero es una de las cosas predominantes, que se llega a derretir el hielo, afectaría realmente a toda la biodiversidad y ecosistema y animales y vegetación y nosotros. Eso, si bien no es solo minería, es sumamente importante entender que quizás eso en San Luis no tenemos glaciares en nuestra región en sí, pero hay que entender que es el reservorio de agua dulce mayor que tenemos, que estamos hablando del menos del 1% de nuestra tierra, lo que se está queriendo preservar en esta ley. Entonces, decir justamente interceder en estos espacios es grave porque es lo poquito que tenemos realmente preservado, y que cualquier cosa que se realice en los espacios glaciares o periglaciares afecta a cómo va a bajar ese agua que alimenta a las provincias, que baja a través de los ríos y llega hasta San Luis y demás, y siguen, son los caudales de ríos que bajan desde la cordillera, que son los que riegan los cultivos. Por ejemplo, no sé, traigo un ejemplo en Mendoza, a través de las acequias, que nos llegan a nosotros. Entonces, entender que no por no estar al lado no nos afecta, y que realmente es el reservorio donde eso, como va actuando el ecosistema, se va derritiendo y nos va nutriendo. En cambio, si, por ejemplo, se llega a instalar, en el caso de una minera u otras cosas, que pueda llegar a contaminar ese agua o haber un sobrecalentamiento, hace que todo eso se modifique de su naturaleza, que hace eso, que en épocas de sequía traiga agua. Es un poco como entenderlo en el ecosistema amplio que implica. Ahora, Soledad, mi pregunta, que por ahí es un poco gráfica y por ahí la gente de a pie no puede entenderlo. Y quiero trasladarlo y bajarlo un poco para que lo interprete la gente común que está escuchando en la radio, que va en el auto en este momento, que está viendo el streaming en su casa o lo está viendo desde el celular, de la computadora y demás.
Digo, ¿en beneficio de quién se modifica esta ley? Digo, de la economía argentina no veo una gran modificación que sea estrictamente beneficiosa. Digo, esto pareciese que es para las megamineras o las grandes empresas multinacionales. Mirá, la verdad que ese es el tema, el qué y para quién y cómo. Mm. Realmente sí, en realidad es una ley, la modificación, o sea, decir ya tenemos una ley que protege los glaciares, la 26.639, y esta modificación que se quiere implementar de manera totalmente ilegal, porque bueno, ahora nos podemos meter en eso, pone en juego ese cuidado. ¿Y a favor de quién? Esta modificación tiene nombre y apellido. Yo no te los voy a decir porque no me los acuerdo, los tenemos estudiados, pero tampoco quiero meter la pata. Pero sí, son megamineras internacionales, donde ya desde la minería lo único que dejan acá es menos del 3% Claro. que ellos declaran, ni siquiera hay una regulación real. Y el costo que nos dejan a nosotros es muchísimo. O sea, realmente hablamos de zonas de sacrificio donde se llevan los minerales que están debajo de esos glaciares, empresas internacionales que ya las conocemos, son las que actuaron en Hachal, sí, BlackRock, no me las acuerdo todas de memoria, pero eso, no hay realmente un beneficio para el país y no se está conservando eso. Entonces es mucho el riesgo por ningún beneficio, ni siquiera en lo laboral, como dicen muchas veces, porque realmente los puestos de específicos traen gente de afuera, después gente de acá usan muy poquita, y tenemos ejemplos de sobra para saber realmente cómo quedan los lugares. Yo hace 2 años estuve en Hachal, y sí, la mamita que hace un alfajorcito y vos le comprás, está hecho con agua contaminada, y no lo vemos. Entonces realmente tenemos la costumbre de abrir la canilla y el agua sale, y también decir que ya tenemos muchos problemas hídricos en muchas provincias. Entonces lo que afectaría es un montón realmente. Si ya tenemos problemas hídricos, sumarle a derretimientos de golpe, a contaminación de golpe de esas aguas dulces, y que no terminamos como sociedad de valorar el agua, que es lo más rico y lo único que nos mantiene en la vida. O sea, fuera de el petróleo, de todo, y es realmente por lo que vienen. Ellos sí saben y le dan el valor, las empresas internacionales extranjeras, que son monopolio, que son los mismos de siempre, el valor que eso tiene, y lo estamos entregando a mansalva. Es muy grave, y hasta que no esté la afectación no nos damos cuenta. Y ya no tiene vuelta atrás, no hay manera que se vuelva a hacer un glaciar. Claro. Hay cosas que podemos dar marcha atrás, esto no se hace un rolito de nuevo, claro, sí, en la mitad de la montaña, lo digo muy burdamente, sí, pero sí, no es enchufar un freezer, claro. Sí, no es enchufar un freezer para que se congele de nuevo. No. Dos cosas quiero preguntarte, Sole, en función de lo que acabas de decir. La primera es, bueno, yo he tenido la oportunidad de hacer algunos informes periodísticos en Veladero, en la provincia de San Juan, donde está la Barrigol en mayor instancia, donde genera cierto ingreso indirecto para las labores indirectas y trabajadores que desempeñan su trabajo ahí, pero es cierto, el costo medioambiental es alto, es altísimo. La provincia de San Juan está muy bien económicamente en función de esto, pero el costo alto que tiene la contaminación y también la pérdida de los glaciares y periglaciares también debería estar en contexto. El segundo punto es este 3% de lo que declaren, ¿no? De decir, dame el 3% de lo que vos digas que te llevas de nuestro suelo. Y el tercer punto que me parece muy importante es algo que tocaste recién, que es lo que quiero indagarte fundamentalmente, es, decís que es ilegal. ¿A qué te referís cuando es ilegal esta modificación de la ley de glaciares? Mira, en primer lugar, un poco lo que hablabas vos antes, no se están respetando los plazos y lo que se estipuló. La misma Cámara de Diputados llamó a una audiencia popular, una audiencia pública, perdón, no popular, siendo que esta audiencia tendría que haber sido antes de que el Senado vote, para realmente ellos pudieran votar teniendo la visión del pueblo en todos los temas ambientales. La ley dice que tiene que haber participación ciudadana, y esta modificación no tiene el apoyo, no tiene la legitimidad ciudadana. Es un hecho histórico que más de 105.000 personas se hayan anotado a esa audiencia. Sí, claro. Nunca ha sucedido.
Y realmente eso también no es solo desde las asambleas ambientales, sino que realmente hay un interés y es un tema transversal, político transversal a lo partidario, que nos incluye a todos y que desde ahí se pudo unificar y concluir mucha gente. Y que en el medio de ese proceso, cuando vieron que se anotó muchísima gente y había interés, cambien las reglas porque empezaron a decir que en vez de hacer una audiencia, porque no querían darle el tiempo que se necesita para poder escuchar a todas estas personas y realmente tomar, se pidió que se manden videos o cartas de la declaración, de la exposición de cada uno. Ya cambiar los términos, una vez que la audiencia fue convocada, una audiencia pública implica el escuchar y el hablar. Y un video, pedirle a un compañero o a un ciudadano que está, no sé, arriba de tal sierra, que no llegue internet, que se tenga que bajar YouTube, que te hagas socio, que grabes el video y lo mandes, ya te estás dejando afuera un montón de gente. No son las condiciones con las que arrancaron. Por otro lado, decimos, tampoco los diputados se van a poner a escuchar, necesitarían más de un mes de solo estar escuchando gente. Entonces sabemos que van a votar sin escuchar realmente a esas personas, claro, porque no, tendrían que esperar mucho tiempo y si no están dispuestas a escucharlos en vivo, menos en videitos grabados, que quién los va a querer escuchar. Entonces ya de ahí arrancamos todo mal y que cambien las condiciones en la mitad de días antes de la audiencia. Ya eso no está bien. Ya desde ahí esa audiencia no es una audiencia y decimos que es una farsa. Desde ahí ya estamos haciendo acciones legales porque se dejó un montón de gente afuera de una audiencia pública que ellos mismos convocaron. Después, por otro lado, esta modificación de la ley va en contra del artículo 41 de la Constitución Nacional, va en contra de los convenios de la OIT, dejando a los pueblos originarios por fuera, que siendo que son temas ambientales, tienen que darle la voz y realmente poder escuchar y enterarse de lo que implica en las zonas específicas, y ellos son los guardianes de esas tierras muchas veces y tampoco se les está dando voz. Está rompiendo con un convenio internacional que es el Acuerdo de Escazú, que también implica la participación ciudadana y tampoco están permitiendo que esto suceda. Entonces hay un montón de ilegalidades, estas son las que me acuerdo, realmente desde abogados ambientalistas, la FARC, hay todo un combo de abogados que también están ayudando y queriendo implicar desde la legalidad, pero estamos viviendo una situación en que lo legal no implica, no aplica, no tiene lugar, no tiene asidero, no estamos teniendo parámetros, entonces aunque sea totalmente ilegal, inconstitucional, se está haciendo igual. Y esto es grave, porque se estamos llevando por delante cosas que no tienen después cómo volverlas para atrás. Y también esto de la no regresividad en todo lo ambiental. O sea, no podemos ir, siempre es para más, para proteger más, para cuidar más, para el beneficio de la sociedad y de todo el territorio, de los animales, las plantas, no para romper. Entonces esto de la no regresividad también es muy importante en los temas ambientales. Estamos con Soledad Iglesias de las asambleas socioambientales. Sole, te pido, tenés el micrófono colgado y está golpeándote en algo que está haciendo un ruidito que por ahí hace que la audiencia pierda un poquito la atención de lo que estás diciendo. Estamos hablando sobre la modificación de la ley de glaciares que hoy se trata en la Cámara de Diputados, principalmente por esta labor parlamentaria, principalmente, ¿no? Mañana se tratará el proyecto impulsado por La Libertad Avanza que propone, entre otras cosas, redefinir el alcance de las zonas protegidas, limitar la tutela ambiental a aquellos cuerpos de hielo solamente que acrediten una función hídrica efectiva, lo cual es un error de concepto en principio. Además, transfiere a las provincias una mayor capacidad para determinar qué áreas quedan resguardadas y en cuáles podría habilitarse actividades extractivas, especialmente vinculadas a la minería, ni siquiera al turismo. Ese punto concentra buena parte de las críticas, por ejemplo, de la oposición y de organizaciones ambientales, como en el caso de Sole y de las asambleas. Ahora, ¿qué opinión te merece, Soledad, este pedido de la oposición de un mecanismo vinculante para que la ciudadanía se pronuncie sobre los cambios o sobre su parecer? Digo, podría llegar a ser hasta incluso un referéndum para que vote la ciudadanía si quiere que se toque la ley de glaciares o no. No creo que llegue a buen puerto, pero sería interesante que por lo menos pudiera escucharse estas 100.000 personas que quedaron afuera de la audiencia pública. Y es un tema, como vos decís,
Si realmente hubieran querido escuchar al pueblo, tuvieron la oportunidad, ellos lo convocaron y no lo hicieron, lo censuraron. Denunciamos la censura que se hizo desde la Cámara de Diputados y la negligencia de la Cámara de Senadores de ni siquiera convocar a participar a la ciudadanía. Yo creo realmente que vieron el costo político de haber votado en Senado sin escuchar al pueblo y que pudimos realmente romper un poco el poder llegar al pueblo, a los ciudadanos y decir, levantar la voz y decir esto así no es, y que el costo político iba a ser mucho, entonces decidieron convocar a la audiencia, pero verdaderamente no está habiendo interés. Si no lo hubieran hecho, la audiencia también fue, yo participé, tuve, no sé si el honor o la responsabilidad de hablar por Zoom, y quienes estuvieron en vivo fue totalmente repudiable, diputados insultando, diputados hablando encima de las personas que exponen, gritando. Realmente lo que se vive, que capaz ellos lo tienen muy naturalizado, es un mamarracho. Para uno como ciudadano que no participa de esos contextos, realmente te impacta y decir la fortuna que ganan por mes y no están dispuestos a escuchar a los ciudadanos. Ellos son nuestros representantes. Y realmente hay mucha manipulación en eso, porque ¿cuál sería? O sea, por un lado nosotros querríamos más, no hay una paridad de condiciones, porque ellos tendrían, o sea, implica un montón de cosas, y yo tanto desde lo legal no lo sé, pero sé que implica, según el formato que se elija, dar una votación donde también o sea, hay que entender que hay muchísimo dinero. El lobby minero es uno de los lobbies más grandes que hay, que corre, que compra voluntades. Pudimos ver, no sé, en exposiciones varias como la de Quique Viale trayendo cómo también hay muchos diputados y senadores que están involucrados en negocios megamineros, que eso no tendría que ocurrir. Por supuesto. Entonces también hay beneficios personales. La convocatoria de hoy del presidente es a algunos gobernadores. ¿Y qué se va a hablar hoy? ¿Por qué hace una convocatoria a algunos gobernadores que en particular, por lo que sabíamos, eran los del Triángulo del Litio? O sea, está habiendo un montón de beneficios personales y voluntades que se quieren comprar. Ojalá se escuchara al pueblo y lamentablemente, por un lado, o sea, si bien fue muy sobresaliente la participación que quisimos hacer en la audiencia, tampoco la gente sabe del todo lo que implica. Yo hoy estoy en Buenos Aires justo, y el abrir la canilla y el estar lejos de la sierra a veces nos hace no tener del todo la conciencia de dónde vienen esas aguas y qué las protege. Entonces, ojalá hubiera una participación, ojalá hubiera instancias que sí tuvieran peso la voz del pueblo, pero no las hay. ¿Y cuánto se va a manipular también en esos referéndum o la instancia que digan? Y lo están diciendo por el poder grande que ejercimos. Yo ahora tuve la oportunidad del 4 de estar acá en la marcha en Buenos Aires, hice una marcha este sábado, y súper plural, de un montón de organizaciones distintas, no es solo los ambientalistas, la gente íbamos por corrientes, queriendo sumarse, avivándonos, qué bueno lo que están haciendo, despertándose. No tenemos la misma posibilidad de influir en la sociedad, influir o compartir, dar conciencia, que lo que tendría el lobby minero y a través de los que quieren implementar esto. Son leyes creadas por el lobby minero para ellos. Y no podemos dejar de preservar creo que es el 0,4% de la tierra que implica Argentina. Claro. No puede ser, es nada, es lo único que nos queda preservado, es mucho lo que se pone en juego. La minería no está prohibida en Argentina. ¿Por qué justo la vamos a llevar a los lugares que más afectación podría tener? Mientras hablamos con Soledad, me va llegando información de gente que nos está viendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me dicen: hola Chueco, buen día. Para dejar en claro, desde Frente Unión por la Patria buscamos impulsar una consulta popular vinculante para que la ciudadanía se pronuncie sobre esta reforma. La propuesta se apoya en el artículo 40 de la Constitución y toma como argumento la masiva participación registrada en la audiencia pública de fines de marzo, donde más de 100.000 personas se inscribieron
aunque dejaron solamente exponer a 400 personas. Desde nuestros bloques sostenemos que, por el impacto ambiental y federal del tema, la decisión no debería resolverse únicamente en el ámbito parlamentario. Nos dicen, nunca dijimos esto, ¿no? A la persona que me escribe, me pide guardar su reserva. Nunca dijimos esto, ni Soledad ni yo dijimos esto de que todo el Parlamento estaba a favor de la modificación de la ley. Para nada, no dijimos esto. Lo que estamos diciendo es que estamos de acuerdo, por lo menos en mi caso particular, debe haber una consulta popular. Y como una consulta popular, lo que se decida por mayoría, como la democracia debería definirse, no solamente un puñado de legisladores que representan, es cierto, a sectores, a toda la ciudadanía en general. Y también que debe haber seguramente una libertad individual de cada una de las provincias para con sus recursos, siempre y cuando no influyan en los recursos de las demás. Por ejemplo, las aguas subterráneas que llegan a San Luis vienen desde Mendoza y desde San Juan por deshielo y son aguas subterráneas. Digo, modificar en la zona de Mendoza y de San Juan estas características modificaría inevitablemente la capacidad hídrica de la provincia de San Luis, entre otras tantas, ¿no? Ya han habido juicios entre La Pampa y Mendoza por desaguadero salado. Ya han habido los humedales de Guanacache que han tenido conflictos. Digo, no estoy diciendo que todos están de acuerdo ni que están a favor de modificar la ley. Lo que estamos diciendo a la persona que me escribió recién por privado es justamente eso, que se necesita escuchar a todas las personas que quisieron exponer. No sé si estás de acuerdo conmigo, Soledad. Totalmente, no, totalmente, y me parece que el debate no está, obviamente que queremos que sea vinculante, que se escuche al pueblo, que tengamos participación directa, totalmente estoy de acuerdo con esta persona, mas sí traemos también un poco las condiciones que eso se va a dar y que realmente sea fidedigno, representativo y desde las mismas condiciones de poder accionar y que el pueblo se pueda enterar. Que haya realmente, o sea, hablábamos, fue un debate un poco, todavía no llegamos ahí porque realmente esperamos y estamos dando todo, desde todo este movimiento, desde la campaña plurinacional de los glaciares no se tocan, hay muchas organizaciones interconectadas queriendo hacer frente a esto, y también después está el debate si esto no sucediera, y obvio que se quiere escuchar y que queremos participar como ciudadanos, pero también debatir de que esto sea en condiciones parejas para todos y no que un lobby minero pueda llegar y publicitar, no sé, en diarios, televisión y radio, y nosotros que hacemos todo a pulmón, ¿desde dónde damos la información que damos? ¿Cuál es la implicancia? En Hachal pasa, las mineras van, regalan útiles, influyen en las clases, no sé, de biología, de ciencias naturales en las escuelas, dando un discurso, y la asamblea que está allá queriendo compartir otra conciencia no llega. Entonces ahí yo sí traigo, obviamente que queremos escuchar al pueblo y que es lo que está por sobre todo y es lo que tendría que suceder, pero que haya igualdad de condiciones. Y no todos los formatos son representativos ni traen esto. Entonces ese capaz es el debate. Obvio que la participación ciudadana tendría que darse y es lo que estamos exigiendo y denunciando, que no se dio desde las condiciones que ellos dieron. Claro. Entendemos que el alcance nuestro no es el mismo que una audiencia pública, mucho menos en el Honorable Congreso de la Nación, Cámara de Diputados, en el Senado no se dio, pero me gustaría, Soledad, si podés, que le hables a los diputados por San Luis, vamos a dejarte la cámara a vos, principalmente para que le puedas dar tu opinión en representación de los socioambientalistas y que les puedas decir tu percepción, recomendarles, aconsejarles, que le hables directamente a los diputados y a la diputada por San Luis sobre tu percepción y lo que significaría la modificación de la ley de glaciares, si te parece. Sí, para mí es, te lo digo a ellos y a todos, es tomar la conciencia esto de la no regresividad en temas ambientales, lo que dije quizás antes, los glaciares no se van a recuperar o lo periglaciar no se puede recuperar, el daño ambiental es muchísimo, el beneficio está siendo específicamente para multinacionales extranjeras y la afectación que tendría en el pueblo, todo seas de la provincia donde seas, es muchísimo. No somos zonas de sacrificio para que las riquezas se las lleven capitales extranjeros, otros países, y no está habiendo control sobre nada de lo minero. Entiendo que son políticas del gobierno de ahora que está abriendo. Atrás de esto después se viene no quiero traer más temas, pero la modificación
de tierras, hay un montón de temas que están en consecuencia de una vez que se abra esto, se abrió el RIGI y ahora las empresas megamineras quieren meterse en los glaciares. Entonces, que por favor piensen en el pueblo que representan, en el estrés hídrico que ya hay en San Luis, hablando de nuestros diputados. Yo vivo en San Francisco y mediodía, en verano, este verano no, porque fue muy particular, estamos sin agua o más de mediodía. Imagínate si no llegan esos afluentes del agua de la cordillera. Entonces, que por favor no piensen, sé que hay mucho dinero atrás, que no piensen en su beneficio, que es cortito y es en un momento, y piensen en el beneficio del pueblo y realmente lo que generaría para el país y para la provincia. Me parece eso, como realmente pensar en sus hijos, en sus nietos y que se pongan una mano en el corazón pensando en el desastre que esto nos trae por beneficio de capitales extranjeros. Mira. Argentina es muy rica, tenemos todos los recursos y tenemos que protegerlos para nosotros y las generaciones futuras. Algunos de los mensajes que dicen: el problema es que nuestros políticos no tienen problema de comprar agua en bidón, pueden hidratarse de la manera que quieran, viven de vacaciones en Miami, en Aruba y en otros lugares, no van a tener nunca problemas económicos ya que les pagan por votar, a nuestros políticos les pagan los votos. Por favor, diputados, pónganse las pilas, entiendan que esta discusión también les atañe a ustedes. Bueno, hay una innumerable cantidad de comentarios, tanto en las apariciones de los diputados nacionales aquí en SDN, como por supuesto también en lo que tiene que ver con las apariciones de los diputados en diversos medios de comunicación. Nosotros desde nuestro lugar te agradecemos, Soledad, por estos minutos. Nos parece muy importante que todas las voces tengan su participación y que por supuesto se les pueda dar de alguna manera la pauta a los diputados que nos representan en función de eso que puedan definir. Bueno, hay muchos, hay muchos mensajes. Cecilia dice: como aún no han fijado su posición varios diputados, es importante recordar que sin glaciares no hay estabilidad hídrica para el vino y los frutos secos. Cuidar la ley vigente es cuidar nuestra producción. Bueno, hay sin número de comentarios y agradecemos a toda la gente que está participando, más de 100 y pico personas que están participando de esta entrevista con vos, Sole. A la gente de a pie, ¿qué le dirías? No solo a los diputados, a la gente de a pie, ¿qué les dirías? Eso, a la gente que necesitamos participar, necesitamos recuperar nuestro poder como ciudadanos. Nosotros somos quienes nos gobernamos y ellos nos representan. Venimos haciendo un trabajito de llamar, mandamos notas, mandamos mail diputado por diputado de cada provincia. Necesitamos involucrarnos y con esto sí también aprovecho para invitar. Mañana va a haber movilizaciones, hoy y mañana movilizaciones a lo largo de todo el país. Particularmente en San Luis, mañana va a haber dos convocatorias, una en Merlo, en la Plaza Sobremonte a las 18 horas, junto con los jubilados, para poder hablar y manifestarnos por este tema. Y también en San Luis Capital, en el Correo, a las 17 horas va a haber un conversatorio y a las 18 nos sumamos con los jubilados. Entonces, participar, poner nuestro cuerpo, poner nuestra voz, enterarnos, sacarnos las preguntas, involucrémonos, necesitamos involucrarnos en las cosas que nos pasan y no lamentarnos y no quedarnos solo con el celular. Yo reconozco, valoro y agradezco que realmente la federalización que se está dando de este tema, el encuentro que se está dando entre asambleas y organizaciones para defender el agua, los glaciares, es gigante y ya es una total ganancia que estamos teniendo como movimiento porque no solemos tener tanta visibilidad y necesitamos eso, expresarnos, manifestarnos. Traigo un poquito también, hay una página que se llama Activa el Congreso, que ahí tenemos la posibilidad de que están todas las redes sociales de todos los diputados y como decía ahí algún mensajito, hay diputados que todavía no se manifestaron si van a votar a favor o en contra del rechazo de la modificación de esta ley. Entonces, que está bueno que podamos mandar mensajes exigiendo, preguntando como ciudadanos, llenarle las casillas y mostrar que estamos interesados y que exigimos que nos representen como queremos, poder decir lo que cada uno sienta, pero necesitamos involucrarnos. Así que también ese medio podemos llegar a nuestros diputados. Nosotros ahí también estamos mandando una convocatoria para eso, para que les llegue la expresión del pueblo,
lo que cada uno le quiera decir, Claro. está en sus redes, tanto en Instagram, particularmente, y sí lo traigo desde San Luis, y confiando en ellos, Jorge Fernández, el gato, pudimos hablar porque estuvimos queriendo saber cuál era su posicionamiento, quisimos debatir con ellos del tema antes de que voten. Dijo que va a defender y que va a vetar la modificación de la ley, y el Pipi Ali también. Así que estamos haciendo mucho hincapié en Claudio Álvarez, que no sabemos cuál es el posicionamiento, le estamos escribiendo y le pedimos que por favor rechace la modificación de la ley. Y después están los 2 diputados de La Libertad Avanza, Mónica Becerra y... Carlos Almena. Ay, me faltó el otro. Carlos Álvarez, que bueno, Almena. ellos expresaron que van a estar acompañando la modificación de la ley de glaciares y seguimos exigiendo y repudiando y pidiendo que piensen en el pueblo y voten, rechacen esta modificación. Y al pueblo eso, que se comprometa, participemos, Claro. estemos en las calles manifestándonos. Así es, Soledad, hay un montón de mensajes, algunos que se enojan porque no los leo, digo, es imposible, porque es una entrevista para Soledad, leer todos los mensajes. Alguno dice: hola Choco, buen día, este miércoles se decide el futuro de nuestras reservas estratégicas de agua, es una discusión de Estado sobre un recurso vital e irreemplazable, la ciencia nacional e internacional es contundente, más de 100 glaciólogos advierten que esta reforma carece de sustento técnico al intentar categorizar qué hielo es relevante y cuál no. Los expertos del IANIGLA y el CONICET ya explicaron que el ambiente periglaciar es el regulador natural de nuestras cuencas. Sin esa protección perdemos nuestra seguridad hídrica. El 95% de los expositores de las audiencias rechazamos este proyecto. Pedimos que la evidencia científica sea escuchada. Proteger la ley 26.639 es cumplir con el principio de no agresión ambiental, es garantizar que los estándares de protección que ya alcanzamos no retrocedan. Su voto y el de todos los diputados va a definir el acceso al agua de las próximas generaciones y la supervivencia de todos los seres vivos que integran nuestros ecosistemas. Es una oportunidad histórica para actuar con la ética y el compromiso que el pueblo argentino y nuestra naturaleza demandan. También es responsabilidad tuya y de todos los periodistas darnos voz y voto. Ojalá está conmigo. El país entero está mirando, por favor, lee los mensajes que te estamos escribiendo. Espero que tengan la valentía de defender la vida y nuestros recursos. Yo les explico, los queremos leer a todos, pero es imposible poder leer todos los mensajes que llegan porque son cientos. Por eso es que queríamos que una voz que los representa como Soledad pueda dar su oportunidad. No es nuestra responsabilidad, sí la del Estado, pero es nuestra obligación como comunicadores darle la oportunidad a todas las voces que expongan, más allá de lo que yo piense. Entiendo que se enojan, por ejemplo acá me decían, este miércoles se decide el futuro de nuestras reservas y vos no lees los mensajes. Estamos tratando de leerlos a todos, es bastante difícil. Sabemos que no estás de acuerdo con la ley de glaciares, pero por lo menos podés escucharnos y leer nuestros mensajes. Estamos tratando de leerlos, y entiendo por ahí la vehemencia de algunos de los mensajes creyendo que uno está a favor o en contra de una u otra postura. Si me preguntan, yo estoy en contra de la modificación de la ley de glaciares, ¿no? Bueno. Porque conozco y he sido guía turístico y he trabajado periodísticamente en lo que hace la minería, en lo bueno y en lo malo, pues tiene cosas buenas y tiene cosas malas, de los dos lados muy buenas y muy malas, y también entiendo que lo que se pierde de naturaleza no se recupera más. Y esto es bueno entenderlo. Y más allá de que por ahí algunos se enojen que no podemos leer todos los mensajes, no hay forma viable de leerlo todos los mensajes, pero sí hacemos los recortes y ustedes pueden exponer ahí sus comentarios. No trato de influir en la decisión de nadie ni de los diputados, pero sí trato de que las personas que están de acuerdo o están en contra puedan exponer libremente su pensar, coincidan o no con mis pensares. Por eso es importantísimo poder darles la oportunidad. Solo yo ayer hablaba con Pame para coordinar esta entrevista y hacíamos todo lo posible para que fuese antes del tratamiento en labor parlamentaria o del tratamiento ya directamente en tablas. ¿Por qué? Porque entiendo, por lo que entiendo de política, es que van a usar la convocatoria para hablar sobre la modificación de la ley de glaciares, para hablar de Adorni, para hablar de los viajes, para hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con la ley de glaciares, bajándole el precio a esta ley que a mí me parece crucial
para el desarrollo de nuestra sociedad y del futuro de nuestra sociedad. Por eso era importante que se pudiese hablar antes y tener a los diputados, la mayor cantidad de diputados nacionales aquí en el estudio, que pudieran dar su opinión al respecto para que los ambientalistas y la sociedad toda pudiera saber de qué estamos hablando. Por eso es que te agradezco, Sole, que hayas tenido la oportunidad de hablar y te damos todo el tiempo necesario para que puedas exponer todo lo que necesites, porque sabemos que estás allá y estás en el momento justo donde hay que estar y es un momento candente para hacerlo. Sí, la verdad que yo agradezco de que estén todas las otras asambleas, por suerte, y también lo traigo porque creo que cuesta, y entiendo a quienes te están escribiendo, está siendo muy duro romper el cerco mediático, el ver cómo no se charla de algo tan trascendente para la vida. Estamos hablando de la vida, sin agua no hay vida, y no hay agua envasada, si no hay agua, aunque sea que no esté pura. Entonces hay veces que no damos la trascendencia de lo que esto implica. Me parece eso sumamente importante. Agradezco todos los mensajes y que haya gente que esté, creo que somos muchos, y el ARCO que está queriendo acompañar y defender es muy a pulmón. Entonces a veces es como todo el agotamiento de cómo no nos leen, cómo no nos... Bueno, yo agradezco de que por suerte pudimos hacer el encuentro asambleario donde más de 5 asambleas de San Luis estamos unidas. Fuimos las únicas que dimos la batalla y nos opusimos cuando fue lo del RIGI. Hemos vivido cosas muy duras, nos han cerrado la legislatura, puesto candado, llenado la sala de gente. Necesitamos encontrarnos, necesitamos estar en las calles. Hay un montón, como decía ahí quien te escribía, de evidencia científica que acompaña esto. Entonces realmente convocarnos y poner la voz, y hay veces que sí que hay mucha frustración por el cerco mediático y todo el dinero que corre atrás de esto, que es tanto que nos desbasta, pero bueno, la verdad que yo ahora tuve la oportunidad también de estar acá en Buenos Aires, y también lo digo para el que esté, mañana nos estamos reuniendo también acá en el Congreso, desde la 1 de la tarde va a haber un verdurazo, a las 5 de la tarde en el Congreso va a haber una marcha, y bueno, salir a las calles, y yo sí siento de que en las provincias tenemos la posibilidad de llegar a nuestros representantes de otra manera que en Capital. Los tenemos más cercanos, claro. Sabemos dónde viven, es capaz el primo, el tío. Yo esto es algo que viví, yo en realidad nací en Buenos Aires, ahora hace más de 6 años que vivo en San Luis, y esa llegada de vecino a vecino, de ciudadano, yo apelo a eso. Como hermano, vení, sentémonos a tomar un mate, quien tenga la posibilidad de conocer a Mónica Becerra, a cada uno de los diputados, y realmente como ciudadanos, hermanos, vecinos que somos, cuidarnos, protegernos, defendernos, y que pongan por encima eso, lo que implica, y no dinero o beneficio para empresas extranjeras. La verdad que es mucho lo que se pone en juego. La verdad que sí, la verdad que sí. Te agradezco. Yo te agradezco igualmente. Te agradezco este espacio, la charla, a lo que llegue. La verdad que solo soy una persona que está en la Asamblea de San Francisco, sí poniendo mucho de mí, del día, de tratar de unirnos, de ver lo transversal que es, de darlo todo desde todas las asambleas. Y agradezco que por lo menos esté el espacio, más allá de la postura de quien esté del otro lado, que nos permitan hablar y poner un poco de claridad y tratar de llegar a la audiencia para que haya más conciencia, compromiso y responsabilidad. Por supuesto, Soledad. Y no importa cómo salga, me gustaría tenerte nuevamente después de la sesión de mañana miércoles para, bueno, ver tu opinión y ver cómo sigue esto, porque seguramente la lucha no va a terminar, no importa cómo salga, porque algún embate va a haber. Si es negativa la modificación, vas a continuar la lucha. Si es positiva la modificación, con más razón aún, así que seguramente te molestaremos otra vez, a vos, a Pame, a todo el equipo, para poder charlar de nuevo. Dale, con gusto. Y eso, saber también que se está judicializando ya todo este proceso, salga como salga, porque ya el proceso está siendo muy bastardeado, y necesitamos poder apoyarnos en las leyes que nos protegen y dejar de bastardear la Constitución, la ley, los ciudadanos. Necesitamos poner también mucha luz ahí, y que implica un montón, porque todo esto está hecho con mucho esfuerzo, pero necesitamos también revalorar los principios, la legalidad, y poder abrazarnos, y que no se olviden que son nuestros representantes. Totalmente. Gracias, Ellos Soledad. deberían llevar la voz nuestra. No, por Gracias. favor. Gracias, y estamos en contacto. Que tengan buen día.
Muchísimas gracias. Soledad Iglesia de las Asambleas Socioambientales de San Luis, hablando con nosotros de este tema que tiene una importancia vital, nunca mejor dicho, no está para nada desacertada esa definición.